otra vez la gestión de un director, porque tarda varios años y porque le corresponde, hace varias cosas importantes para el museo. ¿Quién era Juan Peón Contreras? Una gente a quien le gustaba mucho escribir. Pertenecía a una de las familias más antiguas de Yucatán. Estaba emparentado también con Pedro Contreras Elizalde, yucateco que era yerno de Benito Juárez, y también tenía una hermana monja. O sea, tenía relaciones por todos lados, ¿no? Tanto liberales como conservadores, con la iglesia, y eso le va a valer mucho tener el apoyo del gobierno mucho más fuerte que lo que tuvo Carrillo y Ancona. ¿En qué se va a notar esto? En que le permite hacer una serie de recorridos por toda la península, recolectar piezas arqueológicas históricas en distintas poblaciones, y no solo eso, inclusive va a llegar un momento en que viaja a Cuba por razones de salud y también al centro de México, a Puebla, y trae piezas también para incorporarlas al museo. O sea, tiene muchísimas más facilidades que las que tuvo Carrillo y Ancona. Además, una parte muy interesante de ese capítulo es la propia vida de Peón Contreras. Nace en Campeche en la etapa más crítica de la Guerra de Casas, en 1848. Años después, cuando tenía 27 años, se incorpora al museo. Tiene una vida un poco difícil, está enfermo, luego padece lepra, y al final de sus días se va un poco a perder sus facultades mentales. Pero en todo en el ínterin, sí trabaja mucho para incrementar las colecciones del museo. ¿Qué cosas yo resaltaría de ese capítulo en el que es director Juan Peón Contreras? Él recibe dos objetos muy importantes, que son los cráneos de Bernardino y Martín Kennedy, dos hermanos que participaron en la Guerra de Castas. Incluso Bernardino fue general de los mayas, o sea, el jefe de los mayas, y que finalmente son derrotados en un rancho llamado Chuchú. Una vez que las tropas del gobierno toman el rancho, se traen a los muertos, todos los identifican, y con el tiempo, en unos meses después, sus cráneos van a parar al museo. Los cráneos de los mayas en el museo eran como trofeos de la Guerra de Castas. Llevó a Yucatán a una polarización sobre todo entre los mayas rebeldes y los criollos yucatecos, a tal grado que se les llamaba bárbaros, mientras que por supuesto los criollos se consideraban los civilizados, los que estaban aportando la nueva cultura, la religión, etc. Otro asunto muy notorio en su gestión, logra que el gobierno le financie una puerta directa a la calle para que la gente pudiera entrar al museo directo desde la calle, y organiza la apertura del museo al público. Esa apertura se programa para el 5 de mayo de 1877, es decir, siempre conmemorando fiestas patrias. Pocos meses antes, Chichén Itzá, donde había estado trabajando el matrimonio de norteamericanos formado por Augusto LePlongeon y Alice Dixon, se encuentra en las excavaciones de repente una escultura maravillosa, mucho más grande que lo que existía, de lo que se había encontrado hasta entonces, y a esa escultura le ponen, los LePlongeon le ponen el nombre de Charcot, es decir, que es garra roja, porque inventan también una historia de que se trataba de un príncipe, del príncipe garra roja, etc. Y con eso además logran el apoyo de mucha población maya que trabajaba con ellos en Chichén, y logran llevar hasta Pisté para tratar de traer luego el tren al Charmol. Todo eso iba muy bien hasta que de repente Leplongeon decide que
quería llevar la escultura a una exposición internacional, a lo que se oponen el director del museo y otras entes, y se hace una polémica en los periódicos, etcétera, que si tenía derecho a llevarlo. El problema es que se sabía que si se iba, difícilmente iba a retornar esa escultura, y no se permite. Y esa iba a ser la pieza principal en la apertura del Museo Yucateco al público. Pero ¿qué pasa? A nivel nacional, luego del plan de Tuxtepec, las tropas que apoyaban a Porfirio Díaz en contra de Lerdo de Tejada, triunfan. Y entonces empieza a tratar de unir al país y a controlarlo a través de gente de su confianza. Poco antes de la apertura del Museo Público, llega un nuevo militar a hacerse cargo del gobierno y a organizar ya elecciones locales. Lamentablemente, ese militar, Alexander Río, ve el Chacmol y decide que sería un magnífico presente para mandar a México a Porfirio Díaz y también para que fuera para el Museo Nacional. Y efectivamente se oponen los yucatecos, se oponen, pero tampoco que enfrentan abiertamente a los enviados de México, y por más esfuerzos que se hacen, el Chacmol se va, era colocado en el Museo Nacional, donde ha estado desde entonces. ¿Qué hace Juan Contreras? Dice, bueno, no, ya no tenemos la pieza estrella, entonces manda a hacer una pintura del Chacmol y la coloca en el museo, con una gran placa que dice quién la descubrió, el Plongeon, quién la había rescatado, el general Contracio Guerra, que la trajo a Yucatán, y luego que se había ido al museo, y también decía el ciego director del museo, Juan Peón Contreras. Años después, unos británicos que visitan el museo, que ya estaba en otro lugar, se dan cuenta de que está la pintura, pero está también restos del carrito de madera donde lo trasladaron desde Chichén Itzá hasta Pisté para luego traerlo en tren hasta Mérida. José Martín, el gran revolucionario cubano, pasa por Yucatán, conoce a los personajes, escribe y describe a los personajes, a Lebrón y a Juan Peón Contreras, y después se pinta como si fuera un Chacmol, pero con su cara. Bueno, la anécdota del Chacmol pasa más porque además cuando lo traen aquí es todo un desfile, hay quien se le hace hasta un poema, bueno, pues si fuera un gran funcionario o un gran personaje el que llegara a Cuba, ¿no? Bueno, finalmente el Chacmol se va a México. Otro de los aspectos interesantes de la época de Juan Peón Contreras son que, por ejemplo, llega a viajar hasta Cobá, que ya estaba muy pegadito a la zona rebelde, que tenía muchas ganas de conocer la zona arqueológica de Cobá, y tiene que ir escoltado por militares precisamente porque era la zona cercana a la guerra de castas. También consigue muchísimas otras cosas, pero hay un momento en que también empieza a tener problemas mentales. Entonces, en Motul parece ser, conoce un centroamericano que decía que era el segundo Mesías y empieza a predicar en varios poblados. Juan Peón Contreras se pega a él y empieza a hacer lo mismo, ¿no? Y empieza también a recorrer poblaciones con la Buena Nueva, en algún punto que está visitando la zona maya rebelde, donde lo reciben porque nadie le tenía miedo a él, no era un soldado, no llevaba armas, pero sí le llevaba cosas y también le llevaba machetes. Entonces cuando vuelve a Mérida lo agarran, lo meten a la cárcel y estando detenido un tiempo escribe un evangelio. Y después lo manda a su familia a Barcelona, donde estaba su hermana monja, y ahí fallece don Juan Peón Contreras. La renuncia es un poquito informal, no lo cesan como a Carrillo y Ancona, pero sí aprovecha en un momento dado el que él se molesta porque sé que revisaron mi casa y se llevaron piezas que yo tenía resguardadas
pero no tenían por qué tenerlas en su casa tampoco, ¿no? Y entonces, y en el momento, entonces yo creo que lo que quieren es que renuncien, entonces aceptan la renuncia y se termina esta etapa de Peón Contreras.